10 aspectos sorprendentes sobre Moisés que podrían asombrar a muchos. En primer lugar, Moisés solicitó a Dios eliminar su nombre del registro de vida. ¿Qué motivó a Moisés a emitir tal petición? ¿Y qué enseñanzas extraemos de este evento? Este hecho tuvo lugar al mismo tiempo que la adoración al becerro de oro. El episodio del becerro de oro desvela facetas de la naturaleza humana y su propensión a alejarse de su lealtad a Dios. Resulta irónico que, mientras Moisés se encontraba en el monte Sinaí, recibiendo las tablas de la ley, los israelitas transgredían el mandamiento esencial contra la adoración de ídolos. En el video de hoy descubriremos los 10 hechos más increíbles sobre la existencia de Moisés que siguen influenciando nuestra vida hoy. La influencia de Moisés en la historia de la humanidad y su camino con Dios nos brinda valiosas lecciones para ser mejores cristianos en este tiempo de confusión. Aquí, en este canal, compartimos contenido nuevo a diario, sin excepción. Comparte este video con tus seres queridos. Nuestro objetivo principal es propagar el mensaje sagrado a cuantas más personas mejor. Durante la estancia de Moisés en el monte Sinaí, la ansiedad de los israelitas los llevó a adorar a una deidad alternativa. Ante la desesperación, decidieron derretir sus joyas de oro para crear una efigie de un becerro bañado en oro. Este hecho demuestra cómo, movidos por su preocupación, instaron a Aarón a asumir el mando espiritual en lugar de Moisés. Aarón accedió y convirtió sus adornos de oro en un ídolo bovino dorado, lo cual estaba explícitamente prohibido. Luego se entregaron al desenfreno, venerando al ídolo y participando en actos depravados como comer, beber y festejar. Estas acciones eran habituales en aquel tiempo. Sin embargo, de algún modo parecen estar volviéndose más frecuentes en la actualidad. ¿No está la sociedad moderna replicando los errores que fueron castigados en aquel entonces? ¿Qué opinas? Deja tu comentario abajo. Disfruta y comparte este video con alguien especial. No te arrepentirás. Posteriormente, el Señor ordenó a Moisés descender sin demora, ya que su pueblo, al cual había liberado de Egipto, se había corrompido. Se apartaron rápidamente del camino que se les había asignado, crearon y adoraron a un ídolo bovino y le hicieron ofrendas declarando: «Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de Egipto». Éxodo 32, 7, 8. Moisés descendió del monte con las 2 tablas del testimonio. Se encontró con Josué en el trayecto y fue testigo de la festividad idólatra y licenciosa del pueblo. En un acceso de ira justificada, rompió las tablas de la ley como señal del engaño del pueblo. Éxodo 32, 31, 34. Por ende, Moisés se presentó nuevamente ante el Señor y expresó: «Oh, la magnitud del pecado de este pueblo, que han creado ídolos de oro. Te suplico, perdona su delito. De lo contrario, elimina mi presencia de la historia que has registrado». A lo cual el Señor respondió a Moisés: «Quien me haya desobedecido será eliminado de mi registro». Obedeciendo los mandatos celestiales, Moisés prosiguió liderando a su pueblo hacia su destino previsto, consciente de que un enviado divino marcaría su ruta. Aún sabedor de la advertencia celestial de retribución por sus actos, Moisés afrontó la gravedad del delito cometido por su gente sin restarle importancia. Habían alzado un ícono dorado como foco de culto. En esta profunda infracción, Moisés solicitó clemencia. Su petición fue una invocación a la clemencia y la benevolencia celestiales, rogando que Dios exonerara a Israel en virtud de su sacrificio altruista por los infractores. Ante la posibilidad de negar el indulto, Moisés se propuso como expiación por su colectividad. Moisés asimiló la gravedad del error de Israel, reconociendo que ni el sacrificio de una divinidad ni el de un animal serían adecuados para su salvación.
se requería el gesto de un ser humano. Por ende, se ofreció a ser eliminado del registro de la existencia si ello conllevaba la salvación de su pueblo. A pesar de que la propuesta de Moisés no fue aceptada por Dios, se interpreta como un presagio del sacrificio de una entidad más significativa que Moisés, destinadas a obtener la redención completa de la comunidad. Obviamente Jesús encarnó este espíritu de abnegación al entregar su vida por nuestros errores, facilitando que Dios absolviera al grupo, aunque se reservara el derecho de juzgar individualmente a cada pecador. Por lo tanto, guía a la gente hacia el lugar que he señalado. Fue la promesa divina de mantener la fidelidad hacia Israel y continuar su presencia. Un ángel guiará tu sendero. La historia de Nehushtan no se presenta solo como un relato más dentro de las Escrituras, sino como un análisis detallado sobre la fe, el culto a los ídolos y el camino hacia la salvación espiritual. En el núcleo de esta narración se ubica Moisés, una figura de liderazgo y mediador entre lo sagrado y su pueblo, enfrentando un reto tanto en lo físico como en lo espiritual en las áridas extensiones del desierto, luego de abandonar Egipto. Este escenario se narra con tintes de desesperación y padecimiento, donde el conglomerado israelita, frente a las adversidades del entorno inhóspito, duda del cuidado y el sustento provistos por la divinidad. La intervención divina a través de la creación de Nehushtan se muestra como un acto de misericordia y al mismo tiempo como una prueba de fe. Al instruir a Moisés para erigir una serpiente de cobre, el Señor proporciona una solución única ante el flagelo de las serpientes venenosas. Este arreglo, que mezcla lo milagroso con lo tangible, subraya el poder salvífico de lo sagrado, instando a Israel a superar lo tangible y confiar en la palabra divina. La cura para la mordedura de serpiente, a través de la observación de una escultura creada por el hombre, implica un simbolismo profundo. Representa la redención y la recuperación mediante la sumisión y la fe, anticipando conceptos de salvación que serían clave en relatos bíblicos posteriores. Este acto de mirar hacia la serpiente metálica se convierte en una práctica de fe, una demostración de la confianza en el compromiso divino de protección. Sin embargo, a lo largo del tiempo, el objetivo original de Nehushtan mutó de ser un emblema de fe y obediencia a un objeto de adoración en sí mismo. La transformación de la serpiente de cobre de un instrumento para el alivio divino a un ídolo venerado evidencia una tendencia humana hacia la idolatría, destacando lo fácil que los símbolos pueden desplazar a lo sagrado en el centro de la adoración. La veneración a Nehushtan, que persistió hasta la época de Ezequías, demuestra cómo las prácticas espirituales, inicialmente basadas en la auténtica fe, pueden convertirse en ceremonias sin sustancia y creencias supersticiosas. Ezequías, famoso por sus iniciativas de reforma y su lealtad a Yahvé, emprendió la acción contundente de desmantelar la serpiente de cobre, en un esfuerzo por reinstaurar la pureza del culto y reivindicar la supremacía de Dios frente a cualquier tipo de idolatría. La eliminación de Nehushtan por parte de Ezequías trasciende un simple acto de destrucción de ídolos. Simboliza una declaración teológica contundente contra la idolatría, redirigiendo al pueblo hacia la devoción al único Dios auténtico. Esta decisión manifiesta una profunda comprensión de que ningún objeto, por más consagrado que haya sido inicialmente, debe usurpar el lugar de la divinidad en el culto y la devoción de la comunidad. Este episodio subraya un llamado perenne a la alerta espiritual, animando a futuras generaciones a distinguir entre el empleo adecuado de los símbolos religiosos y su conversión en ídolos. Resalta la enseñanza de que la fe auténtica se fundamenta en una comunión inmediata con Dios,
más allá de la reverencia a elementos materiales. El episodio de Nehushtan arroja luz sobre la dinámica entre las manifestaciones divinas y la respuesta humana. Aunque estas manifestaciones están diseñadas como orientación y lección, el modo en que son recibidas y aplicadas puede desviarse, llevando a prácticas que se alejan del propósito divino original. El relato de Nehushtan, con su rica estratificación de significados, sigue teniendo eco en la era contemporánea. Nos insta a mantener nuestra fe y culto dirigidos hacia Dios, resistiendo la inclinación de venerar las manufacturas humanas o emblemas religiosos. Mediante esta narración se nos invita a ponderar sobre nuestra conducta espiritual, verificando que se mantenga alineada con el núcleo de nuestra creencia. La crónica de Nehushtan encierra enseñanzas cruciales acerca de la fe, el culto a ídolos, la salvación y la adoración genuina. Al contemplar esta narrativa, se nos convoca a evaluar la intensidad de nuestra fe y la sinceridad de nuestro culto, asegurando que en nuestro ser y acciones Dios se conserve siempre como supremo. Conforme a 2 Reyes 18:4, se eliminó el culto idolátrico, demoliendo la serpiente de bronce que había sido objeto de adoración, recordándoles que no era más que un artefacto de metal sin capacidad inherente. Es crucial comprender que, aunque la serpiente de bronce fue utilizada por Dios como un instrumento de salvación en el episodio de Números 21, su intención no era que se le asignara un propósito adicional. La lección de Nehushtan subraya que incluso los beneficios y los objetos propicios pueden evolucionar hacia ídolos y que nuestro agradecimiento, alabanza y lealtad deben ser dirigidos exclusivamente a Dios, independientemente de su trasfondo extraordinario. Número 3. La razón por la que Dios consideró poner fin a la existencia de Moisés en el relato del Éxodo es fundamental. En el milagroso suceso de la zarza que no se consumía, Moisés fue escogido por la divinidad para rescatar a los israelitas de la opresión egipcia y conducirlos hacia el territorio prometido. Moisés, reverenciado como el legislador y facilitador de pactos divinos, vivió un instante crucial al ser designado por lo alto como el libertador de su gente. Dios aseguró a Moisés que emanciparía a los israelitas y los guiaría a un lugar fértil, Canaán. Después de 40 años en Madián, Moisés emprendió el viaje de regreso a Egipto, acatando el mandato celestial junto a su familia. Su esposa, Séfora, y sus hijos Gersón y Eliezer. No obstante, previo a la realización de su misión celestial, Moisés se vio ante la exigencia de la fidelidad personal. La negligencia en practicar la circuncisión en uno de sus hijos, bien sea Gersón o Eliezer, posiblemente por el rechazo de Séfora, es narrada en Éxodo 4, versículos 24 al 26. En un descanso durante el trayecto, Dios intentó acabar con Moisés. Séfora resolutivamente realizó la circuncisión de su hijo y reprendió a Moisés, deteniendo así la acción divina. Este episodio señala que Moisés había ignorado un ritual fundamental del pacto entre Dios y su comunidad, posiblemente por influencias de su vida en Madián y la oposición de Séfora a este rito. El suceso revela que Moisés había omitido una norma espiritual importante. Sin embargo, la moraleja resalta que Dios demanda mensajeros puros y justos. Aunque nuestra justicia provenga únicamente de Cristo, esto no nos exime de la obligación de vivir con integridad. Moisés, destinado a ser el emisario divino, aún debía corregir sus errores personales antes de asumir tal responsabilidad. La severidad de Dios en este incidente enfatiza la importancia de la consagración y el compromiso, incluso en aquellos llamados a guiar. El enfrentamiento con Séfora muestra que cualquier transgresión debe corregirse para cumplir fielmente con los designios divinos. En resumen,
La consideración de Dios de terminar con Moisés resalta la imperativa coherencia entre predicar y vivir conforme a la ley sagrada personalmente. Número 4. Moisés fue excluido de ingresar a Canaán, lo que, a simple vista, podría parecer un castigo desproporcionado. Su acto de golpear una roca en el desierto por irritación hacia los israelitas no parece inicialmente motivo suficiente para negarle la entrada a la tierra prometida. Después de liderar a Israel fuera de Egipto, atravesar el Mar Rojo, entregar las tablas de la ley en el Sinaí y asegurar victorias para Israel, ¿por qué un acto de desobediencia en Meribá sería tan decisivo? Los israelitas, quejándose por la falta de agua y desafiando al Señor, llevaron a Moisés a solicitar orientación divina. El Señor instruyó a Moisés a presentarse ante el pueblo acompañado de ancianos y golpear la roca en Horeb con la vara que usó en el Nilo para obtener agua, lo cual Moisés realizó frente a los ancianos de Israel, según Éxodo capítulo 17, versículos 4 a 6. Este primer milagro en Meribá mostró a los israelitas acercándose a Moisés con un problema, quien consultó a Dios y, siguiendo sus instrucciones, proveyó agua. No obstante, el incidente crucial ocurrió en Kadesh, en el desierto de Sin, donde nuevamente se quejaron por la ausencia de agua. La congregación entera, incluido Moisés y Aarón, enfrentó este desafío en el año 40 después de su éxodo de Egipto, marcado por la muerte de Miriam y una severa escasez de agua. La comunidad, confrontando a Moisés y a Aarón, lamentó su suerte, criticando su liberación de Egipto hacia un destino tan desolado. Moisés y Aarón buscaron la presencia de Dios, quien les ordenó hablar a la roca para obtener agua. Sin embargo, Moisés, impulsado por la frustración, golpeó la roca 2 veces en lugar de hablarle, desobedeciendo la instrucción divina. Dios reprendió a Moisés y a Aarón por no demostrar fe y santificarle ante Israel, determinando que no guiarían al pueblo a la tierra prometida. Este suceso, denominado las aguas de Meribá, subraya la seriedad de desobedecer a Dios y la relevancia de acatar sus directrices con precisión. A pesar de las pruebas y las provocaciones del pueblo, se exigía del liderazgo una fe y obediencia inalterables hacia Dios. Exigencias que Moisés, en aquel instante decisivo, no observó, afectando así su futuro y el de Aarón, y subrayando la sacralidad de Dios junto con sus expectativas para aquellos que ejercen autoridad en su nombre. Inicialmente, se podría considerar que el castigo divino a Moisés fue excesivamente severo. Dado el historial de Moisés de adherencia a los mandamientos divinos hasta ese punto, surge la pregunta de si su error podría haberse pasado por alto. Sin embargo, es crucial entender que la acción de golpear la roca inicialmente tenía un significado profético relacionado con Cristo, como se menciona en 1 Corintios 10, versículos del 1 al 5. Este pasaje nos recuerda que, al igual que nuestros antepasados estuvieron bajo el cuidado y provisión milagrosa de Dios, debemos reconocer a Cristo como la fuente espiritual de nuestra redención. Moisés, quien acertó en Éxodo 17, pero erró en Números 20, al golpear la roca en vez de hablarle, ejecutó un acto lleno de significado. Esta acción posterior marcó una desviación de la analogía establecida en el milagro original. Según 1 Corintios, la roca simbolizaba a Cristo, quien sería herido una vez por todos. Cristo, nuestro cimiento y fuente de vida eterna, fue ofrecido en sacrificio una vez, tal como se destaca en los Salmos, Isaías y se reafirma en Hebreos, indicando que su sacrificio es definitivo y perpetuo.
Al ordenar a Moisés hablar a la roca en Números 20, Dios buscaba mantener la simbología ya establecida. La repetición de la acción por Moisés no solo distorsionó este simbolismo, sino que también contradijo el principio de que Cristo, nuestra roca, debía ser ofrecido en sacrificio únicamente una vez. La corrección divina de este error fue vital para conservar la integridad del simbolismo, asegurando que el sacrificio único de Cristo para la redención se entendiera claramente. La exclusión de Moisés de la tierra prometida resalta enfáticamente que el acceso a la salvación no se obtiene por actos conforme a la ley, representados por Moisés, sino únicamente a través del acto redentor de Jesucristo, simbolizado por Josué, Yeshua, cuyo nombre significa Jesús. El actuar de Moisés, marcado por la ira en vez de la serenidad y su prohibición para entrar en Canaán, enfatiza que el paso a la tierra prometida de la salvación es mediante la fe, no por méritos. Número 5. Respecto a los hechiceros que confrontó Moisés, Yanes y Yambres, su relato como magos al servicio del faraón se detalla en Éxodo 7 y 8. Cuando Moisés y Aarón comparecieron ante el faraón para solicitar la emancipación de los israelitas, ejecutaron prodigios para demostrar su encomienda divina. Moisés no solo sobresale como figura central en la liberación de los israelitas, sino también como emblema de la convicción y resiliencia ante adversidades aparentemente insuperables. Su vida, tejida con momentos de lo milagroso, sirve como testimonio del impacto transformador de la fe en la divinidad. Desde su rescate milagroso en el Nilo hasta su encuentro divino en la zarza ardiente, cada instante de su vida parece predestinado para prepararlo para la monumental tarea de liberar a su pueblo del sometimiento egipcio. Moisés se erige como una colosal figura espiritual, cuya relación con lo divino fue tan íntima y profunda que se dice que hablaba con Dios cara a cara, como lo haría una persona con su par. Esta cercanía con lo divino le otorgó no solo la sabiduría para guiar a su pueblo, sino también el poder para realizar signos y prodigios que quedaron grabados en la memoria colectiva, tanto de creyentes como de escépticos. La travesía de Moisés y los israelitas a través del desierto se presenta como una saga de fe, prueba y triunfo. La división del Mar Rojo, el maná del cielo y el agua brotando de la roca son solo ejemplos del auxilio divino a su favor. Estos actos no solo consolidaron la autoridad de Moisés ante el pueblo de Israel, sino que también demostraron el cuidado providencial de Dios hacia su pueblo escogido. Más allá de sus hazañas milagrosas, Moisés es admirado por su rectitud y su compromiso con la justicia. Su entrega de la ley en el monte Sinaí estableció un marco de principios éticos y espirituales que han influenciado no solo a Israel, sino a la civilización occidental en su totalidad. A través de estos actos, Moisés no solo facilitó la liberación física de su pueblo, sino que también los guió hacia una comprensión más profunda de su identidad como nación elegida por lo divino, sentando las bases de su cultura y creencia. El legado de Moisés no reside únicamente en los milagros realizados o las leyes dictadas, sino en su humanidad. Su vida estuvo marcada por momentos de duda, frustración y desesperanza, haciéndolo relatable y profundamente humano. La historia de Moisés nos enseña que, a pesar de nuestras imperfecciones y luchas internas, somos capaces de ser instrumentos de un propósito divino. Moisés también representa un paradigma de liderazgo al servicio de otros. A pesar de su estatus y autoridad, siempre se posicionó como servidor de su pueblo, intercediendo por ellos ante Dios, incluso en los momentos más desafiantes.
Esta faceta de su personalidad subraya la relevancia de la modestia y el desprendimiento personal en la gestión del liderazgo, un mensaje que encuentra eco en nuestros tiempos, frecuentemente marcados por la arrogancia y la autocomplacencia en la conducción. Moisés no se destaca únicamente como personaje clave en el relato del éxodo israelita, sino también como símbolo de la fe y fortaleza frente a obstáculos que parecen infranqueables. Su existencia, entrelazada con el fulgor de lo sobrenatural, actúa como una evidencia del efecto transformativo de la confianza en lo divino. Desde su salvación improbable en las aguas del Nilo hasta su encuentro con lo sagrado en la zarza que no se consumía, cada momento de su existir parece haber sido orquestado para equiparlo para la gigantesca misión de rescatar a su gente de la opresión en Egipto. Moisés se yergue como un gigante de la espiritualidad, cuya comunión con lo divino fue tan cercana y profunda que se narra que conversaba con él cara a cara, como un individuo dialogaría con su igual. Esta proximidad con lo sagrado le concedió no solo el discernimiento para liderar a su gente, sino también el acceso a una capacidad milagrosa que utilizó para efectuar signos y maravillas que perduran en la memoria de fieles y escépticos por igual. El periplo de Moisés y el colectivo israelí por el desierto constituye una epopeya de creencia, desafío y victoria. La partición del Mar Rojo, el pan celestial y el agua emanando de la piedra son meras ilustraciones de la ayuda divina en su favor. Estas proezas no solo ratificaron el mando de Moisés ante Israel, sino que también evidenciaron la custodia providencial de lo divino hacia su comunidad escogida. Además de sus proezas milagrosas, Moisés es alabado por su integridad ética y su empeño por la justicia. Al dar a conocer las leyes en el monte Sinaí, estableció principios morales y espirituales que han ejercido influencia no solo en Israel, sino en toda la civilización occidental. A través de estos actos, Moisés no solo facilitó la liberación física de su comunidad, sino que también les orientó hacia un reconocimiento más profundo de su identidad como un pueblo consagrado, sentando las bases de su cultura y creencia religiosa. Sin embargo, muchos desagradaron a Dios y no sobrevivieron al viaje por el desierto. Moisés ejecutó la voluntad de Dios al golpear la roca en Éxodo 17, pero desobedeció al repetir este acto en Números 20, en vez de hablarle a la roca. Esta segunda acción de Moisés, a diferencia de la primera en Éxodo 17, nos revela que fue reprendido por volver a golpear la roca, apartándose de las directrices divinas. Según 1 Corintios, se pretendía que la roca representara a Jesucristo, azotado una vez por todos. En Éxodo 17 se preestableció que Cristo, nuestra roca y sustento, sería herido una vez para brindarnos salvación y el agua de la vida eterna, conforme se recuerda en los Salmos e Isaías. Y como Hebreos afirma que Cristo falleció una sola vez, ofrecimiento suficiente por los pecados de todos. Así, en Éxodo 17 se anticipaba que Moisés golpeara la roca solo una vez, prefigurando el sacrificio único de Jesús. Posteriormente, en Números 20 a Moisés se le instruyó hablar a la roca para conservar el simbolismo ya instaurado. Al elegir golpearla de nuevo, Moisés modificó el simbolismo, alterando la enseñanza espiritual que debía ser impartida. Sin la corrección divina, hubiéramos interpretado erróneamente que Cristo necesitaba ser ofrecido en sacrificio más de una vez. Por ende, la reprimenda a Moisés sirvió para clarificar el significado detrás del simbolismo de la piedra, negándole la entrada a Canaán y enfatizando que la salvación no se alcanza mediante actos bajo la ley, representados por Moisés, sino únicamente a través del acto redentor de Cristo, representado por Josué, Yeshua en hebreo.
Al ser instruido para dirigirse verbalmente a la roca y optar por golpearla impulsivamente, Moisés demostró una carencia de compostura, lo cual culminó en su exclusión de la tierra prometida. Frente a los retos, particularmente contra los magos egipcios Yanes y Jambres, se documenta en Éxodo 7 y 8 el momento en que Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón para reivindicar la libertad de los israelitas, desplegando milagros para validar su mandato celestial. Moisés emerge como una figura única en las Escrituras, distinguido por la amplitud y varianza de milagros atribuidos a él, afianzándose como un líder de inigualable influencia y autoridad. Se sostiene que, hasta la venida de Jesucristo, el Mesías, no hubo en Israel profeta que igualara su magnitud. En la historia de Israel, a pesar de contar con numerosos líderes, profetas y sacerdotes venerables, ninguno logró equiparar la amalgama de roles con la prominencia de Moisés. Incluso ante los desafíos de los magos egipcios, Janes y Jambres, Moisés demostró su resolución. Durante su confrontación inicial con el faraón, por mandato divino, Aarón lanzó su bastón al suelo, transformándose en serpiente como demostración ante la solicitud faraónica de un prodigio. Los hechiceros del faraón replicaron el milagro, pero la serpiente de Aarón devoró a las suyas, sirviendo esto como presagio para el faraón y sus consejeros, tal como se relata en Éxodo 7, versículos 8 al 13. Se dio la orden divina a Moisés y a Aarón de que, ante la demanda faraónica de un prodigio, Aarón debía arrojar su cayado frente a él, convirtiéndolo en serpiente. Siguiendo la directriz divina, Aarón realizó el acto delante del faraón y sus asesores, convirtiendo su bastón en serpiente. Los eruditos y magos del faraón, a través de sus artes mágicas, lograron cambiar sus bastones en serpientes, pero el bastón de Aarón dominó sobre ellos. A pesar de ello, el corazón del faraón se endureció, cumpliéndose la advertencia del Señor. Los hechiceros egipcios replicaron los primeros signos prodigiosos efectuados por Moisés y Aarón, incluyendo la conversión del agua en sangre, imitando así la primera calamidad impuesta por Moisés sobre Egipto. Este actuar de los hechiceros, lejos de revertir la aflicción divina, solo incrementó el padecimiento de su gente, evidenciando el propósito dañino de la hechicería, que no buscaba el alivio de los egipcios, sino la demostración de poder. La reacción de los magos al replicar la calamidad de la sangre, referida en Éxodo 7 del 9:22, y su contribución al endurecimiento del corazón del faraón, ilustra el falo de intensificar el castigo divino en vez de suavizarlo. Dicha actitud destructiva e irracional no benefició en nada a la población egipcia. La segunda plaga, la invasión de ranas, empeoró con la intervención de los hechiceros que, en vez de disminuir la crisis, la intensificaron, añadiendo penurias a las ya numerosas dificultades de los egipcios. La táctica errónea y dañina de los magos subraya la inutilidad de sus prácticas y su incapacidad para brindar asistencia real a su gente en momentos de apuro. No obstante, tras estos eventos, los magos reconocieron la presencia de Dios en los actos realizados por Moisés, declarando al faraón: «Esto es el dedo de Dios». Aunque su habilidad era notable, el corazón del faraón se mantuvo obstinado. Conforme a la predicción divina, los magos imitaron los primeros milagros mediante un poder proveniente de entes oscuros, que, aunque no igualan la omnipotencia divina, poseen la habilidad de simular señales y anticipar eventos con sorprendente precisión. La superioridad del poder divino quedó demostrada cuando los hechiceros egipcios fracasaron en replicar la plaga de los piojos, mostrando que la potestad de Dios trasciende cualquier imitación por fuerzas oscuras.
Este hecho destaca que, aunque los seres maléficos pueden exhibir habilidades ilusorias, su influencia es limitada, como se muestra en las figuras de Yanes y Jambres. Incluso hoy, donde milagros imitados pueden parecer convincentes, la soberanía de Dios permanece incontrastable, brindando consuelo y salvación a través de Cristo. Los milagros, signos de lo extraordinario, no siempre son indicativos de una conexión divina. Los magos egipcios, a pesar de su pericia, carecían del discernimiento que únicamente puede otorgar Dios. Es crucial distinguir el origen de las fuerzas espirituales, ya que no toda intervención sobrenatural es de origen divino. Las Escrituras nos alertan sobre los engaños de entidades demoníacas que pueden aparentar bondad. Moisés es recordado no solo por sus hazañas, sino también como el hombre cuyo lugar de reposo final fue elegido por Dios, un hecho mencionado discretamente en las Escrituras. Le fue concedido ascender al monte Nebo, desde donde avistó la tierra prometida, destacando su fiel servicio a Dios. A lo largo de su vida, Moisés mantuvo su esperanza en Dios, siguiendo sus directrices con fe y lealtad inquebrantables. A pesar de su cercanía con lo divino, Moisés enfrentó la muerte, recordándonos que, con pocas excepciones, todos debemos transitar hacia lo eterno. En sus días finales, Moisés fue agraciado con la vista de la tierra prometida desde la cima del monte Nebo, en las llanuras de Moab. Moisés ascendió al pico de Pisga, ejemplificando una fe y determinación que sirven de modelo para futuras generaciones. La conclusión de la vida terrenal de Moisés se marcó por eventos significativos, probando su capacidad única para, a la edad de 120 años, escalar una montaña de importancia sin asistencia. A pesar de su edad avanzada, Moisés emprendió la subida solo, sin caminos trazados ni soporte externo, exhibiendo una condición física y espiritual sobresaliente, sin caer en la autocompasión. La visión de Moisés en la cima, solo, con Canaán extendiéndose ante él, no fue inesperada, pues ya se le había advertido que su peregrinaje terrenal concluiría sin poder entrar a la tierra anhelada. Lejos de enfrentar su muerte con lamento o rebeldía, esta representó la consumación de su encargo divino, tras haber liderado al pueblo de Israel por el desierto con lealtad. Moisés murió en soledad, sin la presencia física de familiares, pero acompañado de la más distinguida de las presencias, la del Señor mismo. Su longevidad, marcada por la vitalidad hasta su último momento y la ausencia de dependencia de apoyos físicos, testimonia su excepcional vigor y fe. La manera en que falleció, y particularmente el hecho de que fuera Dios quien se ocupase personalmente de su sepultura, como se detalla en Deuteronomio 34:6, resalta la exclusividad de Moisés como figura. Su tumba fue ocultada por Dios para evitar que se convirtiera en un objeto de veneración o peregrinación, una decisión divina que incluso provocó un enfrentamiento celestial, resaltando la importancia de preservar la sencillez y la pureza de la fe, lejos de los ídolos y santuarios terrenales. En el episodio único mencionado por Judas, en el versículo 9 de su carta, se narra la contienda de Miguel, el arcángel, con Satanás por el cuerpo de Moisés, una historia no registrada en otras partes de las Escrituras. Judas revela que Miguel, al disputar con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, no pronunció una maldición contra él, sino que se limitó a decir: que el Señor te reprenda. Este relato, que Judas comparte, suscita interrogantes sobre su origen, sugiriendo que podría haberse transmitido a través de tradiciones orales o escritas, no incluidas en el canon bíblico. La razón detrás del conflicto entre Miguel y Satanás sobre los restos mortales de Moisés no se detalla, pero se especula que el diablo deseaba apoderarse del lugar de sepultura
para posiblemente convertirlo en un sitio de veneración. Miguel, evitando caer en juicios temerarios, se limitó a citar la autoridad divina para reprender a Satanás, demostrando su absoluta deferencia hacia Dios. Este gesto destaca la lealtad de los ángeles virtuosos hacia su comandante, Miguel, y resalta la importancia de la sumisión a la soberanía divina, lo que no conlleva debilidad ni supone una disminución del valor propio. Por otro lado, la autoridad de Miguel, el arcángel, permanece intacta tras este enfrentamiento, el cual forma parte de una secuencia de sucesos cósmicos que culminan con la derrota y expulsión de Satanás del cielo, tal como se narra en Apocalipsis 2:7. La batalla entre las fuerzas del bien y del mal se considera esencial para la limpieza y la cohesión tanto de la comunidad celestial como de la terrestre. En un episodio igualmente significativo, Moisés se presenta al lado de Jesús en el acontecimiento de la transfiguración, tal como se relata en los Evangelios, donde Jesús se muestra en su esplendor divino ante Pedro, Santiago y Juan. Esta revelación, con Moisés y Elías, simbolizando la ley y los profetas, respectivamente, enfatiza la supremacía de Jesús como el Mesías anunciado que cumple las profecías bíblicas. La aparición de Moisés y Elías junto a Jesús no solo rinde homenaje a su herencia como figuras fundamentales del Antiguo Testamento, sino que además resalta la posición excepcional de Jesús como el Hijo de Dios, cuya encomienda supera la de todos los profetas y legisladores previos. La nube de la presencia divina, que simbolizó la guía y protección de Dios para Israel en el pasado, ahora envuelve a Jesús, señalando la continuidad de la revelación divina desde Moisés hasta la plenitud de los tiempos en Jesucristo. Jesús ha cumplido con la ley y los profetas, mostrando su preeminencia sobre figuras tan emblemáticas como Moisés y Elías, cuyos mensajes apuntaban hacia él, el Mesías encarnado, el profeta por excelencia anunciado por Moisés. Los discípulos, al finalizar la transfiguración, solo tienen ojos para Jesús, enfocando su atención exclusivamente en él, tal y como Moisés y Elías hubieran deseado, ya que su rol era preparar el sendero para la llegada del Salvador. Aunque los discípulos recibieron una revelación directa sobre la verdadera naturaleza de Jesús, aún no captan en su totalidad el significado de lo que han experimentado. En otro momento clave, Moisés solicita la guía divina para liderar a su pueblo hacia Canaán, como se narra en Éxodo capítulo 33, versículos 12 a 17. Moisés interpela a Dios, buscando asegurarse de quién le acompañará en esta misión. Aunque Dios prometió enviar un ángel, Moisés aspira a una confirmación de que la presencia divina misma estará con ellos, diferenciándolos de todos los demás pueblos. Dios responde a la petición de Moisés, prometiéndole su presencia y descanso, reafirmando así la relación única entre Dios y su pueblo. La relación entre Moisés y Dios es de una franqueza y cercanía extraordinarias, casi como si fueran amigos. Incluso frente a la promesa divina de enviar un ángel para guiar a Israel, Moisés buscó algo más profundo, no conformándose con una presencia indirecta. Aspiraba a la compañía inmediata de Dios. Además, solicitó conocer los designios divinos, una petición que fue gratificada con una manifestación de Dios, quien se reveló a Moisés declarando su esencia compasiva, paciente, rebosante de amor y lealtad, aunque igualmente equitativa, sin dejar sin castigo al culpable. Moisés había vivido momentos críticos de intervención divina, desde su primer encuentro con Dios en la zarza ardiente, atravesando las calamidades sobre Egipto, la escisión del Mar Rojo, hasta la provisión de sustento en el desierto y sus extensas permanencias en el monte Sinaí.
Estas experiencias clave no solo consolidaron la encomienda de Moisés, sino que también subrayaron el carácter perenne y majestuoso de Dios, cuya presencia y directrices siguen orientando a su pueblo a lo largo del tiempo. Después de ser testigo de tan sobrenaturales demostraciones, Moisés deseaba ardientemente un trato directo con Dios, anhelando un vínculo aún más cercano que trascendiera todas las manifestaciones y bendiciones experimentadas hasta entonces. El conocer a Dios de forma personal se presenta como el regalo más sublime que un ser humano puede aspirar, tal como se destaca en Juan 17:3, donde se define la vida eterna en el conocimiento del único Dios verdadero y Jesucristo, enviado por Él. Ante el anhelo de Moisés por saber quién lo acompañaría, Dios le asegura con gracia que su presencia lo seguiría, revelando así una relación especial y de favor entre ambos. A Moisés, sin embargo, le movía el deseo de profundizar aún más en su vínculo con el Creador, a pesar de haber experimentado eventos tan significativos como la zarza ardiente, la división del Mar Rojo, el agua de la roca y el maná del cielo. Moisés buscaba adentrarse más en el conocimiento de Dios. Por ello, rogó al Señor que le revelara sus caminos para fortalecer su conocimiento y relación con Él. Su sed de conocer a Dios era tan intensa que si lo comparáramos con alguien ante un festín, Moisés no se conformaría con meras probaduras. Buscaba sumergirse por completo en todo aquello que Dios estuviera dispuesto a revelarle. Este profundo anhelo se asemeja al salmo que equipara el deseo del alma humana por Dios, con el ansia de un ciervo por las aguas corrientes. Dicha hambre espiritual debería ser un rasgo distintivo de todos los creyentes, ya que el auténtico sentido de la vida eterna se encuentra en el conocimiento profundo de Dios. Moisés se convierte así en un modelo sublime de cómo aproximarse a Dios, desempeñando su rol de servidor leal y de mediador entre lo divino y su pueblo. Esta historia también anticipa la venida de un mediador definitivo, Jesucristo, en quien Dios se complace y a través de quien se concede a los fieles la posibilidad de un encuentro directo con la divinidad, augurando una nueva era de acceso inmediato a Dios para los creyentes. En este contexto, Moisés manifestó un deseo aún más profundo: contemplar la gloria divina. Esta petición trascendía la mera curiosidad, pues aspiraba a percibir la manifestación tangible de un Dios que es esencialmente invisible. La interacción entre Moisés y Dios en este momento trascendental de la narrativa bíblica nos descubre la profundidad y complejidad de la relación entre el Creador y su creación. El anhelo de Moisés de vislumbrar la gloria de Dios revela una audacia significativa, evidenciando su profundo deseo de conocer aún más íntimamente al Señor, a quien había dedicado años de servicio leal. Esta extraordinaria petición resalta la confianza y cercanía que Moisés compartía con Dios, además de su incesante anhelo por ahondar en su conocimiento y comprensión de lo divino. La respuesta de Dios a esta solicitud no solo se traduce en un gesto de benevolencia, sino también en una revelación. Al conceder a Moisés la posibilidad de experimentar su gloria, Dios impone ciertas restricciones para salvaguardar a su servidor. El uso de metáforas como mano, espalda y rostro ilustra la imposibilidad de una comprensión humana completa de la esencia divina, mientras permite a Moisés un encuentro directo, aunque parcial, con la santidad de Dios. Este episodio subraya la santidad insondable de Dios, cuya presencia plena es demasiado abrumadora para ser presenciada por los seres humanos. La instrucción de que Moisés no podía ver el rostro de Dios y continuar viviendo revela los límites de la experiencia humana frente a la majestuosidad divina. La gloria de Dios, plena de pureza y poder, es presentada como una realidad que supera la capacidad de percepción humana,
recordándonos nuestra posición como criaturas ante el Creador. La preparación para este encuentro divino también es significativa. Dios guía a Moisés a una posición específica, protegiéndolo en la hendidura de una roca y cubriéndolo con su mano. Este acto de protección divina es una demostración palpable de la misericordia y el cuidado de Dios hacia Moisés, asegurando que la experiencia sea enriquecedora y no destructiva. La revelación de la espalda de Dios a Moisés, después de retirar su mano, es una imagen poderosa que habla de la intimidad y el privilegio de este encuentro. Aunque Moisés no pudo ver el rostro de Dios, la visión de su espalda sugiere una manifestación de la gloria divina adaptada a la capacidad humana, un gesto de condescendencia divina hacia su siervo. La experiencia de Moisés tras este encuentro es transformadora. Su rostro resplandeció con la gloria de haber estado en presencia de Dios, un fenómeno que impactó profundamente a aquellos que lo vieron. Este cambio físico en Moisés es un testimonio externo de la profunda impresión espiritual que la experiencia dejó en él, marcando un momento decisivo en su liderazgo y su relación con Dios. Este episodio también refleja la naturaleza de la revelación divina, ofrecida en términos que, aunque limitados, permiten a los seres humanos acercarse al misterio de Dios. La decisión de Dios de revelarse de esta manera subraya su deseo de ser conocido por sus criaturas, dentro de los límites que nuestra naturaleza puede soportar. El relato de este encuentro entre Moisés y la divinidad se ha erigido como uno de los fundamentos de la teología tanto judía como cristiana, simbolizando el deseo intrínseco del ser humano de entender a Dios y el acto de gracia divina que permite tal comprensión. Esta historia bíblica sigue motivando a fieles de cada época a cultivar una conexión más íntima y significativa con el Ser Supremo. La seguridad y la revelación brindadas a Moisés en esta ocasión resaltan el contraste entre la trascendencia y la cercanía de Dios. Por una parte, Dios es absolutamente distinto, sagrado y apartado de su creación. Por la otra, se nos hace accesible de formas que podemos comprender y vivenciar, aunque siempre conservando el respeto y la admiración que su santidad exige. Esta interacción entre Moisés y la divinidad nos recuerda la hermosura y el enigma de la fe. Andar con Dios es mantener un equilibrio entre saber y no saber completamente, entre ver y no ver completamente. La fe prospera gracias a esta dualidad, impulsándonos a buscar incansablemente a Dios, con la esperanza de que, aunque actualmente no podamos ver su rostro en su totalidad, algún día estaremos ante Él sin barreras. A pesar de los límites humanos, esta vivencia transformó a Moisés, quien después de la reunión reflejó literalmente la gloria de Dios, satisfaciendo su deseo de conocerlo más a fondo y reiterando la grandiosidad inalcanzable del Creador, como se menciona en 1 de Timoteo 6, 5 y 6. Esta epifanía destaca el anhelo perpetuo del fiel de aproximarse a Dios, una senda que, gracias a Cristo, se encuentra disponible para todos aquellos que anhelan conocer realmente al Señor. La existencia de Moisés, llena de milagros, enseñanzas esenciales y encuentros celestiales, proporciona lecciones preciosas para la era contemporánea. Una lección crucial es la importancia de la fe y la confianza en lo divino frente a las adversidades. Moisés lideró a los israelitas fuera de Egipto, no por su fuerza, sino por su fe en las promesas divinas. En situaciones donde los desafíos pueden parecer inmensos, la historia de Moisés nos alienta, recordándonos que la fe es capaz de trascender obstáculos y transformar tanto nuestras vidas individuales como colectivas. Al enfrentarse no solo a un poderoso faraón, sino también al escepticismo y desánimo de su propio pueblo,
Moisés se mantuvo firme en su cometido. Cada negativa del faraón fortalecía su determinación, mientras que cada duda de su gente afianzaba más su fe. Su firmeza inquebrantable nos enseña una lección esencial: la trascendencia de mantener nuestras convicciones con firmeza, incluso frente a la adversidad. Moisés nos muestra que la perseverancia no es meramente soportar, sino tener el coraje de seguir adelante contra todo pronóstico. Esto no implica una resignación inerte ante lo que el destino nos tiene reservado, sino una acción decidida para moldear nuestro futuro. En nuestro tiempo, enfrentándonos a retos que pueden parecer tan vastos como las aguas del Mar Rojo, el ejemplo de Moisés nos motiva a meditar en el poder de sostener la fe y la tenacidad frente a los contratiempos. ¿Nos rendimos ante el primer obstáculo o seguimos adelante con la esperanza de encontrar un camino a través de las dificultades? La resiliencia de Moisés se basaba en su fe y su conexión con lo sagrado. No era simplemente un acto de fuerza de voluntad individual, sino de la confianza en ser guiado por una entidad superior. En nuestras propias luchas, cuando los retos parecen insalvables, la historia de Moisés nos muestra la importancia de confiar en un poder que va más allá de nosotros mismos. Nos motiva a recurrir a nuestra fe en cualquier forma que ésta se manifieste, como el soporte para seguir avanzando. La perseverancia también implica la habilidad para estar abiertos al aprendizaje y la adaptación. Moisés, a pesar de tener una conexión directa con lo divino, no estaba libre de errores y dudas. Cada dificultad fue una oportunidad para crecer y entender mejor los planes divinos. Este aspecto de su vida es especialmente relevante en un tiempo de cambio continuo, donde la capacidad de adaptarnos y aprender de nuestros errores es clave para el éxito duradero. La vida de Moisés nos recuerda que la verdadera perseverancia viene acompañada de humildad y paciencia. No es una carrera hacia una victoria inmediata, sino un camino largo hacia la realización de una misión. Moisés no alcanzó a ver la tierra prometida, pero su herencia y sus acciones prepararon el terreno para que su gente eventualmente llegara a ella. Nos muestra que algunas de nuestras contribuciones más significativas pueden no ser reconocidas en nuestra existencia, pero su influencia puede perdurar por generaciones. La tenacidad de Moisés es un ejemplo eterno de inspiración. Nos reta a afrontar las adversidades con fe y resolución, a permanecer fieles a nuestras creencias y a confiar en que, a pesar de las dificultades, estamos siendo dirigidos hacia un fin superior. Su historia es una luz que ilumina nuestro sendero, demostrándonos que con resiliencia, fe y humildad podemos superar cualquier obstáculo que se nos presente en la vida. Moisés también ejemplifica la humildad y el liderazgo. A pesar de ser designado para conducir a su pueblo hacia la libertad, siempre mantuvo una actitud humilde y dependiente de lo divino. En un mundo donde el individualismo y el egocentrismo a menudo predominan, la vida de Moisés subraya la importancia de liderar con humildad, priorizando las necesidades de los demás sobre las propias y reconociendo nuestras limitaciones. La comunicación directa con Dios fue un pilar en la vida de Moisés. Su relación íntima con el Creador le permitió guiar a su pueblo con eficacia. En la era actual, colmada de distracciones y ruido, la historia de Moisés enfatiza la necesidad de buscar momentos de calma y oración, fortaleciendo nuestra conexión con lo divino para hallar orientación y consuelo en tiempos difíciles. El código moral entregado a Moisés en el monte Sinaí estableció los pilares éticos y morales para el pueblo de Israel y de manera más amplia para el mundo occidental. En una era donde los principios éticos son frecuentemente sujetos a interpretación,
Los 10 mandamientos permanecen como un recordatorio de las normas universales sobre equidad, consideración y cariño hacia los demás, cruciales para una convivencia armónica y el bienestar colectivo. El deseo de Moisés de experimentar la majestuosidad de Dios espeja el anhelo humano por encontrar propósito y trascendencia. En un tiempo definido por el consumismo y la desvinculación de lo espiritual, el relato de Moisés nos motiva a buscar las facetas espirituales de nuestro ser, admitiendo que existen aspectos más allá de lo material y lo inmediato que enriquecen nuestra existencia y nos vinculan con la dimensión eterna. La salvaguarda divina en la travesía de Moisés, particularmente durante su encuentro con la majestad de Dios, nos asegura que no enfrentamos nuestros retos en soledad. Creer en una entidad superior que nos protege y orienta puede brindar alivio y energía en los momentos de duda y miedo que marcan nuestro tiempo. Moisés, actuando como el intercesor entre Dios y el pueblo de Israel, anticipa la intercesión última realizada por Jesucristo. El propósito de Moisés destaca la relevancia de identificar mentores en nuestra existencia, individuos con sabiduría y percepción capaces de asistirnos en nuestro viaje espiritual y fomentar nuestro equilibrio interno con los demás y con lo divino. El empeño de Moisés por asegurar la presencia divina en el camino hacia la tierra prometida subraya la importancia de priorizar nuestra esfera espiritual en la vida. Frente a una sociedad que frecuentemente prioriza el éxito y la eficiencia por encima de la integridad espiritual, la figura de Moisés nos motiva a armonizar nuestra fe con todos los aspectos de nuestra existencia, garantizando que nuestras acciones reflejen nuestros principios fundamentales. La metamorfosis de Moisés, tras su encuentro con lo divino, sirve como un poderoso recordatorio de cómo un contacto auténtico con la espiritualidad puede transformarnos. Nos revela que una conexión profunda con lo sagrado puede alterar nuestra percepción del mundo y nuestra interacción con él, iluminando nuestro sendero con luz de entendimiento, empatía y serenidad interior. En suma, el periplo de Moisés, con sus desafíos, logros y epifanías, sigue siendo una fuente de inspiración y orientación para aquellos en búsqueda de una existencia rica y significativa en la contemporaneidad.